¿Usar SQL o no SQL? He ahí el dilema. Hoy en internet hay muchos videos explicando la diferencia entre SQL y no SQL. Pero yo creo que falta algo. Falta explicar cuándo usar uno o el otro. Entendemos la diferencia, pero faltan ejemplos de la vida real incluso en ver cuándo funcionó bien usar SQL y cuándo funcionó bien usar no SQL. En el video de hoy te traigo una experiencia que tuve yo el año pasado en una empresa en donde se escogió una y no la otra y hubieron problemas y tuvimos que hacer una reingeniería del proyecto. Pero primero, antes de saltar ese ejemplo que te voy a dar, quiero decir que antes de elegir una tecnología, antes de casarte con una base de datos, tienes que entender el problema que vas a solucionar. Es por eso que a mí no me gusta decir, hey, yo soy un desarrollador con el stack min, soy un desarrollador con el stack mern. Esos son conceptos que estuvieron de moda. Decir, uso el stack min, el stack mern, el stack bla, bla, bla. Y si se dan cuenta, esos stacks ya tienen una elección de base de datos tomada. En este caso, el stack min usa Mongo como base de datos. Pero eso es un grave error. No puedes decir que soy un desarrollador min, desarrollador MERN, por el siguiente problema. Te estás casando con una base de datos no SQL como si fuera una solución para cualquier problema que se te presente en el software. Y eso es el problema, gente. Hay problemas que necesitan ser modelados con tablas relacionales y ahí Mongo no tiene dónde caber. Hay problemas en el software que necesitan una base de datos SQL. Pero más de eso en el siguiente ejemplo. Más de eso en el siguiente ejemplo. Entonces, este es el ejemplo que viví yo en carne propia el año pasado. Este es un proyecto de software que me entregaron. Un proyecto hecho en AWS. Para los que saben ya algunos sobre el sistema Fargate. No voy a hablar de eso en detalle hoy porque si no me voy a alargar mucho. Esto es un balanceador de carga. Tenemos usuarios, demanda elástica. Entonces, cuando había mucha demanda, este contenedor escalaba horizontalmente, se hacía una réplica, te ya saben todo el cuento y bla, bla, bla. Muy bien, pero nos dimos cuenta de un problema. En ese mismo momento también se dio cuenta de ese problema un Cloud Engineer senior que trabajaba con nosotros y dijo, ¿se dieron cuenta del problema? Y nosotros dijimos, sí. El problema está acá. Aurora SQL, un servicio de AWS que es bastante bueno, eh, te maneja las bases de datos por ti para que sean más escalables, tú tengas que hacer menos trabajo y que puedas configurarlas de tal forma que puedan aguantar mucha, pero mucha carga. El problema con Aurora SQL es que a medida que tú más capacidad necesites, más caro se pone. Aurora SQL se pone muy caro a medida que necesitas más capacidad de escritura y lectura. Lo otro es que tiene un límite duro en el número de conexiones simultáneas que pueden haber a esta base de datos. Y ese límite de conexiones se estaba haciendo como cuello de botella en este proyecto. Estaban llegando más usuarios y la aplicación se estaba haciendo cada vez más conocida. Entonces, el Elastic Load Balancer no tiene ningún problema en escalar. En términos prácticos es un sistema serverless. Bueno, Fargate no es serverless 100%, pero aún así escala bastante bien horizontalmente y puede sacar más contenedores. Pero acá, para escalar acá, teníamos una problemática. Si queríamos hacer que este dejara de ser cuello y botella, teníamos que pagar bastante. Hablemos un poco de precios, porque en estos problemas de cloud y de saber qué tecnología elegir, también el dinero es un factor importantísimo a considerar. Esta es la página oficial de AWS. Estamos viendo los precios de Aurora SQL de Postgres. Aurora tiene, si no me equivoco, 4 sabores, pero los más famosos son MySQL y PostgreSQL. Entonces estamos viendo ahora el precio de las demandas, o sea, si usamos instancias on demand. Estas son instancias limitadas en el sentido de son instancias tipo T, son de burst processing. Después de cierto tiempo, si te agotas toda su capacidad de procesamiento, tienes que pagar mucho más para poder usar esas CPUs. Estas CPUs son mejores para el caso de uso como base de datos,
pero son mucho más caras. Ahora mira los precios. Entonces, esto es por hora. Imagínate, el mes tiene 720 horas. Si usas una de estas instancias que son las más baratitas de estas, ya estás, por ejemplo, $1, $720 al mes, por ejemplo, por una base de datos. Entonces, ya te puedes imaginar lo caro que pueden ser otras. Dicho eso, tenemos también el límite de conexiones de Aurora. Aurora SQL tiene un límite de conexiones. Este es el límite de conexiones de MySQL Aurora, pero el límite de PostgreSQL es más generoso, si no me equivoco. No lo tengo acá. Claro, está en otra de estas secciones, pero mira. Nosotros teníamos en ese entonces una T3 Medium que no es barata, pero era mucho más barato que los precios que vimos y aún así tiene un máximo de 90 conexiones. Eso es poco. Poco para el caso de uso que estábamos teniendo acá. Era bastante poco para ser honesto. Entonces, el cuello de botella principalmente estaban siendo las conexiones simultáneas. Necesitábamos más de 90 conexiones simultáneas. Ahora, habían otros cuellos de botella que los resumí acá con preguntas. Cuando uno elige una base de datos, se tiene que hacer estas preguntas y quizás otras más, pero estas son las primeras que se me vinieron a la cabeza. En nuestra base de datos orientada a escritura, y eso depende totalmente del uso que le van a dar estos usuarios, valga la redundancia. Van a estar principalmente escribiendo, van a estar principalmente leyendo. Acá voy a poner una flechita en el otro sentido porque también estaban leyendo. ¿Cuáles son los patrones de acceso a esta base de datos? ¿Cómo necesitamos unir? Necesitamos unir tablas, necesitamos relaciones. ¿Y cómo es el modelo finalmente de los datos que estamos trabajando acá? Acuérdate de que todo esto lo rige el modelo de negocio de tu aplicación. Depende de aplicaciones, de cada aplicación. Y en nuestro caso, ¿saben cómo era nuestro caso? Y ahí fue cuando nos dijimos, acá hay que hacer una reingeniería. Los datos que estaban viniendo de los usuarios, tanto para leer como para escribir, eran documentos. No estoy hablando de documentos físicos como papel o cosas por el estilo, sino que estoy hablando de el concepto de documento. Cuando hablamos de datos, de base de datos, yo personalmente lo veo como un JSON, un objeto, un diccionario, o sea, una colección de llaves y valores que puede tener llaves y valores anidadas. En el fondo puede ser visto como un JSON. Y en este caso era un JSON plano. ¿A qué me refiero con un JSON plano? No era un JSON anidado con muchas capas de profundidad. Era un JSON con llaves y valores sin anidación. O sea, ¿qué estructura de datos más simple? Por Dios, estábamos guardando y leyendo. Y para eso estábamos usando una base de datos SQL. Entonces, ni siquiera teníamos que hacer agregación en estos datos, no teníamos que hacer relaciones. Era una pura entidad, y acá viene el concepto de entidad. Las entidades pueden servir para denotar diferentes documentos en una misma base de datos. Y solo necesitábamos una entidad. O sea, era una base de datos tremendamente simple, con un JSON plano, una sola entidad, y para eso estábamos usando un motor SQL. Los motores SQL son poderosísimos, pero pueden ser una bazooka si es que estamos tratando de matar una mosca. Pueden ser una bazooka en este caso, y en este caso era una gran bazooka. Ahora, esto no era todo el uso que le estábamos dando a la base de datos. También, para ser justos con la elección, no fue una elección tan mala en ese sentido porque habían data scientists. Habían data scientists haciendo analytics sobre esta misma data que estaban leyendo y escribiendo los usuarios. Pero este es otro caso de uso. Y este caso de uso no necesitaba ser en tiempo real. Los data scientists nos decían, podemos trabajar tranquilamente con data generada del día anterior, hacia atrás. Entonces, no necesitaban acceder a esto en tiempo real. Y ellos sí necesitaban queries poderosas. Ellos sí necesitaban relacionar data. Ellos sí necesitaban un motor SQL. Pero tenemos dos tipos de usuario para una misma base de datos. Y estos son los que en realidad necesitan SQL. Estos necesitan simplemente leer y escribir documentos. Entonces, el cuello de botella que nos estaba presentando Aurora
no se justificaba para el uso que le estaban dando los usuarios y esta tecnología estaba haciendo, si queríamos escalarla verticalmente, iba a ser carísimo para dejar felices a estos usuarios. Entonces ahí fue cuando nació nuestra solución. Pero antes de ir a la solución tenemos que analizar esta tecnología más a fondo. Y bueno, claramente en un video de 10 minutos no puedo analizar tan a fondo Aurora, pero este en resumen es lo que se me vino a la mente. Es una base de datos relacional. Escala horizontalmente para la lectura, debido a que trabaja con un clúster en donde hay un nodo maestro y hay nodos esclavos. Y encontré un diagrama muy bueno para eso, que viene de la misma página de AWS. Aurora funciona así, tiene una instancia primaria que puede leer y escribir, y tiene instancias secundarias que se llaman réplicas, que solo pueden leer. Entonces, hablando en términos de cuello de botellas, esta instancia tiene que ser lo suficientemente grande para aguantar toda la escritura, pero para la lectura puedo dividir la lectura en distintas, ya sea en la réplica o en la misma instancia primaria. La lectura puede ser balanceada. Entonces, este clúster funcionaría muy bien si es que tuviera una base de datos orientada a lectura, por ejemplo, donde no hubiera tanta escritura. Pero si tengo un caso de uso con mucha escritura por segundo y no tanta lectura, estas réplicas estarían solo pintando el mono, no estarían realmente siendo usadas, y esta instancia tendría que escalar verticalmente. Y quiero hacer hincapié en escalar verticalmente con la escritura. Escalar verticalmente es carísimo. Eso significa finalmente que necesitamos instancias más caras. Y esto es escalar verticalmente, es hacer crecer la instancia. No es poner una instancia más pequeñita al lado. Entonces, para la escritura necesita sí o sí escalar verticalmente en una Amazon Aurora. Entonces, también necesita escalar verticalmente para el número de conexiones. Ese era el cuello de botella también que estábamos teniendo. Y como ya viste, necesito escalar verticalmente si es que necesito más conexiones disponibles. Eso iba a ser muy costoso. Dijimos, se justifica el dinero que vamos a invertir en escalar Aurora verticalmente. Y dijimos, volvimos de nuevo a esta imagen y dijimos, loco, los usuarios solo están escribiendo y leyendo JSONs. No. Claramente necesitamos hacer un cambio de tecnología acá y usar una tecnología adecuada a mis patrones de acceso y al modelamiento del dato del problema actual. Y ahí fue cuando llegamos a DynamoDB. DynamoDB es una solución también entregada por AWS. Es una base de datos NoSQL orientada a documentos, o sea, es un match perfecto para este caso que te mencioné recién, para los usuarios. Además, DynamoDB es serverless, quiere decir que escala automáticamente a cero incluso si es que no lo estamos usando. O sea, tiene una opción, pagas por lo que usas, on demand. Si es que hay momentos en la semana en donde no se está usando esta base de datos, reduce su capacidad y realmente pagamos mucho menos. Entonces es genial, porque me permite, ¿es genial o no es genial? Me permite pagar lo que yo quiero. Ahora, eso también tiene sus pros y sus contras. En el caso de que mi aplicación se haga viral, el on-demand se vuelve mucho más caro porque adapta su demanda, o sea, su capacidad a la alta demanda, pero esa variación de capacidad cuesta un poco más de dinero. Entonces también puede ser una solución cara si es que nuestra demanda oscila mucho. Pero hay una solución para eso. DynamoDB tiene un modo que no es on-demand, sino que es provisioned. O sea que nosotros de antemano le decimos, esta capacidad quiero y no escales, quiero una capacidad fija. Y se usa para cuando ya sabemos más o menos cómo se comporta nuestra demanda. Y así ahora ahorramos mucho dinero. Y además que tiene número de conexiones ilimitado. Ojo, que tiene consistencia eventual y consistencia fuerte. No voy a ahondar en eso, son conceptos ya muy eh, particulares de base de datos y de esquema de base de datos. Y hay que tener ojo con la consistencia eventual. Puede producir inconsistencia si es que no estamos seguros de lo que estamos haciendo. Pero a veces la consistencia eventual es suficiente y no necesitamos consistencia fuerte. Pero ya, son temas que puedo ahondar en otros videos. Y lo otro es que DynamoDB también puede ser ACID si es que usamos transacciones, lo cual lo hace un poco más caro también. Pero a veces no necesitamos ACID y nuestra aplicación puede seguir funcionando perfectamente. En cambio, esa era una de las ventajas de Aurora con PostgreSQL, que es ACID.
Pero esta es una garantía súper fuerte y en el caso de uso, en algunos casos de usos puede que sea una bazooka para matar una mosca. Todo depende del caso de uso. Entonces, una vez que vimos esto y dijimos, tenemos que aplicar Dynamo y de alguna forma permitir que los data scientists también puedan seguir haciendo sus queries con todas esas tablas relacionales y el motor SQL en el fondo, que te permite hacer consultas y agregaciones y toda esa magia que necesitan los data analysts o data scientists. Entonces, esta fue la solución nueva que propusimos. La rueda del mouse está muriendo, por eso si es que ven eso es como que se acerca y se aleja. Vamos por acá, empecemos por acá. Ahora la parte del usuario, de los usuarios en esta aplicación se ve así. Siguen escribiendo y leyendo documentos, pero ahora escriben a DynamoDB. Y eso es perfecto, porque esto es el match perfecto para este tipo de datos, documentos. Ojo, que en Dynamo también podemos hacer una especie de relaciones. También podemos tener un esquema cuasi relacional. No es relacional en sí, no tenemos joins. En NoSQL no hay joins. Eso guárdaselo en la cabeza. En NoSQL no hay joins. Ahora, no estoy al tanto de MongoDB. Creo que Mongo ahora sí tiene joins. Pero aún así no creo que sean los poderosos joins que ofrece MySQL o Postgres. Son cosas distintas. Entonces acá cuando uno usa NoSQL tiene que tener cuidado si es que quiere unir dos entities. Porque las tienes que unir tú mismo en memoria. Acá se hace la unión. Tú retiras los datos necesarios y haces la unión acá. Y eso es mucho más trabajo. El trabajo que hacía SQL lo tienes que hacer tú. Estos son trade-offs que estoy tirando así. Estoy pensando en voz alta. Los trade-offs que tienes que siempre considerar si es que usas SQL y no SQL. Acuérdate, repito una vez más. En este caso de uso no habían joins. Había solo una entity. Estamos guardando y leyendo un JSON plano. DynamoDB o Mongo. Si es que te gusta más Mongo, da lo mismo. Una base de datos orientada a documentos y hacer la solución perfecta. ¿Y cómo dejamos contentos a nuestros data analysts? Porque van a decir, hey, ya no tengo SQL, ¿dónde está mi base de datos SQL? Nosotros le decimos tranquilo. Ya no tenemos Aurora, pero vamos a hacer acá un proceso, un ETL. Vamos a hacer un proceso que se llama ETL. Lo he mencionado en mis otros videos. Si no lo sabes, te lo perdiste, pero esto se llama Extract Transform and Load. Es un proceso clásico del data engineering para sacar datos de una fuente de verdad y transformarlos a otro y lo guardamos en otra base de datos. Esto es una transformación y usamos para eso una lambda que simplemente puede, en base a una agenda periódica, no sé, puede hacerlo 2 veces al día, una vez al día, depende de qué tan nueva necesitas que sea la información que llegue acá. Pero una vez al día, para este caso, fue suficiente porque los data scientists decían, podemos trabajar con data del día anterior, no importa. Entonces una vez al día la lambda agarra información nueva que haya llegado a DynamoDB y la mete en una base de datos relacional, en este caso en el servicio RDS de Amazon, que es mucho más barato que Aurora. No tiene todas las regalías de Aurora, pero ¿para qué necesitamos que esto escale si es que va a haber un grupo de data scientists fijo? O sea, esta es una demanda, pero más que predecible. Y son pocos, son 3 personas. No estamos hablando de los miles y millones de usuarios que puedan llegar a usar nuestra aplicación. Entonces acá incluso puedes tener una instancia bastante pequeñita y así ahorras dinero. Entonces el motor de base de datos de SQL lo achicamos hasta que sea simplemente lo que necesita este grupito de data scientists. Y el resto del poder del serverless lo dejamos a DynamoDB porque escala de una forma mucho más barata. Esto también tiene un componente de precio, acuérdense, y DynamoDB puede ser más barato dependiendo de qué tipo de datos estamos usando y si es que estamos usando transacciones, pero en fin, en este caso, o sea, no había por dónde no usar DynamoDB. Entonces, esa fue la moraleja de hoy, ese fue el caso de hoy. Espero que hayas aprendido bastante con esta experiencia que tuve yo el año pasado, donde empecé a cuestionarme cuándo elegir SQL y no SQL. Y de partida, espero que nunca más digas, yo uso MongoDB para todos mis proyectos, porque hay proyectos en donde sí vas a necesitar SQL.
Yo soy Código Morsa y nos vemos en un futuro video.